La semana pasada estábamos hablando del proceso, de los procesos. Y yo quiero hablar un poquito más sobre los procesos, porque hoy se llama Procesos 2.0, segunda parte. Procesos Reloaded, bien original. Porque hablamos sobre el proceso, cómo Dios separa, cómo empieza a trabajar en ti, lo que quiere hacer, cómo lo empieza a hacer, pero no hablamos específicamente del proceso en sí, de qué es lo que Dios quiere cambiar en cada uno de nosotros. Porque cuando vamos a la palabra y vemos a la escritura, nos damos cuenta que el trabajo, lo que quiere hacer el Señor es prácticamente lo mismo, lo único que cambia son los maestros. La clase es la misma, lo que cambia es el maestro. Si tú con el maestro, buena gente, y el que echaba los chistes no atendiste, prepárate que el que viene bajando no va a echar mucho chiste. Te va a enseñar en otra metodología. Y yo quiero utilizar, siempre buscamos un personaje de la Biblia para poder ilustrar y ver su vida y poder compartir de esa forma lo que estamos, o ilustrar lo que queremos compartir, mejor dicho. Y yo ahora estaba viendo, vamos a hablar un poco sobre Moisés. A mí me encanta hablar sobre Moisés, me la paso hablando sobre Moisés porque es un personaje de los más completos. O sea, tú lo que quieras hablar o cualquier cosa que tú quieres ver desde el punto de vista de lo que Dios ha hecho en una persona o quería hacer una persona, Moisés por lo general tuvo que pasar por ahí. Y muchos de nosotros hemos leído, hemos visto en algún lado que dice que Moisés pasó 40 años aprendiendo a ser alguien y pensando que era alguien. Pasó 40 años dándose cuenta que no era nadie, y después pasó 40 años viendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. 120 años. Entonces, vamos a hablar de Moisés. Vamos a hablar del proceso de Moisés, de qué fue o qué era lo que Dios quería transformar en él y cómo fue que lo hizo y o por qué. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y en vez de ir al Éxodo, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos. Hechos 7, versículo 20, dice: fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios. Eso es lo único que importa. Si tú eres hermoso a la vista de Dios, no importa que no seas hermoso a la vista de más nadie. De verdad. De verdad. Aquí ya somos muchos de ese ejemplo. No te preocupes. Soy hermoso ante los ojos de Dios. Dice, era hermoso y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Recordemos que en ese momento el faraón había emitido un decreto por el cual todos los hijos de los israelíes debían ser sacrificados. Así que Moisés fue criado por 3 meses en la casa de su padre, y de ahí, dice, después de ser abandonado para morir. Recordemos que su madre lo puso en una cesta, lo calafateó, le puso breo, lo echó en el río. En el río él fue navegando hasta que la hija del faraón lo encuentra. Dice, la hija del faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Moisés no era ningún pintado en la pared. Cuando vemos más adelante, cuando él se le presenta al Señor y empieza a presentar todas las objeciones que tenía ante Dios, nos hacemos la idea de que Moisés era un cualquiera, era un manzanillo, era un don nadie. Y no es así. Esa era la segunda parte del proceso de Moisés, donde estaba dándose cuenta que era un don nadie, pero ya sabía, y aquí es donde estamos viendo eso. Dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Y continúa diciendo el versículo 23, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. O sea, es imposible pensar que Moisés fue rescatado por la hija del faraón, que fue criado en el palacio del faraón, que fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, que era un hombre poderoso de palabras y de hechos, y que no era un poco orgulloso. Fue instruida en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Qué significa eso? Cuando tú buscas
la sabiduría de los egipcios, del Egipto antiguo, nos damos cuenta que los filósofos griegos hablan de ir a Egipto a buscar filosofía, a buscar conocimiento. Que los egipcios eran incluso mejores pensadores que los propios griegos. ¿Qué otra filosofía se les mostraba? La religión egipcia, el inicio del paganismo, una religión politeísta donde se les enseñaba la trinidad egipcia, pagana, Isis, Horus, Set, el triángulo. El ojo de Horus, el ojo de la providencia. No, Horus, el portador de la luz. ¿Quién dice la Biblia que es el portador de la luz? Lucifer. ¿Qué le enseñaron? Le enseñaron guerra. Eran grandes guerreros, eran tremendos batalladores, wow, eran tremendos guerreros, soldados. Le enseñaron aritmética. En Egipto, la aritmética era la matemática, como hicieron las pirámides. Imagínate tú hacer esa obra sin ni siquiera saber matemática. Imposible. ¿Qué más le enseñaron? Le tenía los mejores tutores, los mejores maestros, los mejores mentores. Moisés tenía una crianza envidiable. Lo mejor de lo mejor, los mejores manjares, la mejor educación, el mejor todo. Se le enseñó sobre Ra. Se le enseñó sobre Set, sobre Isis, sobre todas las deidades paganas. Pero obviamente eso causó orgullo en su corazón. Dice la palabra que un día él salió a ver a sus hermanos y cuando vio que un egipcio estaba golpeando a un israelí, que se levantó y lo asesinó. ¿Qué dice Dios sobre el orgulloso? Proverbios 29, 23. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Por qué estoy hablando de que Moisés se puso medio orgulloso? Porque hay muchos de nosotros que hemos tenido muy buena educación, que hemos tenido muy buen todo y que nos hemos vuelto orgullosos. Pensamos que todos nos los merecemos y que estamos donde estamos por nuestro propio valor y nuestros propios méritos. Quiero decirte, para ti, si tú eres una de esas personas, que la Biblia dice que el altivo será humillado. ¿Qué significa que será humillado? Que será puesto en una posición donde tendrá que volver o retomar la humildad que perdió. Créeme, Dios es experto humillando a sus hijos. Y nosotros lamentablemente hoy en día relacionamos humillación con algo negativo. ¿Por qué? Porque en efecto el mundo ha tomado la humillación como una forma de avergonzarte o de destruir a alguien o de hacer a alguien de menos ante los demás. Pero cuando la Biblia dice que el altivo será humillado, lo que Dios busca con humillarte es que tú adquieras un comportamiento distinto, una transformación. Nosotros vemos la humillación como, te humillaron, te insultaron, te hicieron sentir de menos. Cuando la Biblia habla de que Dios te humilla, significa que Dios te va a poner a través de circunstancias y situaciones para que tú tomes esa actitud. ¿Y cuál es la actitud de humillación? Postrado en la tierra, rostro en el piso, respeto y veneración. Y eso es lo que Dios busca, que nosotros seamos humildes, que tengamos en alto su presencia y quién Él es. Porque cuando tú tienes, mire, la Biblia, esto no lo dice la Biblia, pero el hombre que se arrodilla ante Dios no se arrodilla ni se tiene que arrodillar ante más nadie. Cuando tú te humillas ante el Dios Todopoderoso, no va a haber situación que te ponga de rodillas. Entonces, la pregunta para la humanidad no es si te vas a arrodillar o no te vas a arrodillar. La pregunta es a quién te le vas a arrodillar. Porque en la vida que vivimos, tarde o temprano, te vas a tener que postrar ante algo o ante alguien. Es lo mismo. Hoy en día, como está la sociedad, vas a ofender a alguien. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros representamos, lo que nosotros vivimos es ofensivo para personas. Ahora, la pregunta que nosotros como cristianos nos deberíamos hacer no es
si voy o no voy a ofender. La pregunta es, ¿a quién voy a ofender? Porque hay personas que están dispuestas a ofender a Dios con tal de no ofender al ser humano o al mundo. Ya en nuestra vida como cristianos no se trata de, es que no quiero ofender. No, ahora como cristianos tenemos que pensar en quién vamos a ofender. Porque cuando tú te levantes y digas lo que dice la Biblia y digas que la corrupción está mal, que robar está mal, que ser corrupto, que ser un mal gobernante, ni hablar de la fornicación, el adulterio y una serie de cosas, la inmoralidad sexual, las personas se van a levantar en tu contra. Cuando tú te levantes en contra de Jezabel, ¿quién se va a levantar en contra tuyo? Jezabel. Cuando tú te levantas en contra de un espíritu contrario, ese espíritu son los que se van a tratar de contraatacarte, se van a levantar en contra tuyo. Esto es una batalla espiritual y es así. Entonces, antes del quebrantamiento, dice la palabra también en Proverbios 16-18 sobre el orgulloso, dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Cuando tú ves a alguien muy orgulloso, Proverbios 16-18, acuérdate siempre, antes de la destrucción viene el orgullo. Eso no falla. Eso no falla. ¿Por qué? Está escrito, Dios no miente a su palabra. Si Dios dice que es así, así va a ser. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Entonces, si tú ves que una persona está muy orgullosa, espera, y tú lo vas a ver ante tus propios ojos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios para bajar a la gente, bajarle los humos. Por eso que hay mucha gente que cuando llega a los pies de Cristo, tú les preguntas, ¿y tú qué hubo? No, yo tenía, yo hacía, yo volaba, yo comía, yo esto, yo lo otro, yo hice, yo. Y ahora no tienen ni para la tarjeta del metro. No tienen ni para comprarse la mascarilla y la pantalla que te pide el gobierno para subirte en el metro. ¿Por qué? Entraron en un proceso. Dios los está humillando para que ellos entiendan y sepan quién es el que manda. Y yo le voy a decir algo, esa gente que está pasando por ese proceso, qué desgracia que están siendo pasados por ese proceso. Porque Dios te pudo haber dejado engañado viviendo toda tu vida con mucha plata y mucha riqueza y te ibas para el infierno con toda tu plata, se quedaba aquí en el banco y tú abajo con el chamuco. Así que dale gracias a Dios cuando Dios te mete en un proceso que te humilla, porque es porque Dios te ama. Entonces, entendamos que la educación de Moisés era para llevarlo, para convertir un líder. En esos tiempos, cuando tú eras el nieto del faraón, a ti no te estaba enseñando cualquiera. Tú estabas siendo preparado para ser heredero de una fortuna, para dirigir, para ser gobernador, para hacer algo. Pero tú estabas siendo preparado para ser un líder. Entonces, mire lo que dice la palabra. En Hechos de los Apóstoles 7:25 al 28, y por eso yo digo que el hombre le entró el orgullo. Mira lo que dice. Dice, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero no entendieron. Imagínate tú lo que él pensó en su corazón. Que Dios le estaba dando libertad al pueblo a través de él, pero que ellos no lo habían entendido. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Si él fue criado en el paganismo, él no conocía al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob todavía. Él estaba creyendo que él era el escogido por Dios para liberar a su... Todavía él estaba en Egipto. Él era el nieto del faraón. Él era el hijo de la hija del faraón, criado dentro del palacio. Pero dentro de él había algo que decía que él era el que Dios había escogido para liberar a ese pueblo. Si Dios lo hubiera usado en ese momento para liberar a ese pueblo con toda la preparación que tenía, hubiese sido un fracaso. Tal vez en la mente de Moisés, el momento perfecto, o en la mente de nosotros como seres humanos, el momento perfecto para que el Señor hubiese usado a Moisés era en el momento que estaba en Egipto, que estaba recién graduado. Todavía tenía la espada con filo. Todos los días preparaba, papá, cuando tú ves las películas, que agarran al hijo del rey y no sé qué, y vienen los mejores guerreros, sí o qué, brother, y no sé qué, y pim, pa, y patada voladora, y le dan duro, porque ese es el hijo del rey, ese que tiene que venir a tomarse más adelante, y el man después se levanta y patada voladora, y vuela, y no sé qué. Ese era el momento para agarrar a Moisés y decirle, ahora es que tú vas a sacar a mi pueblo. Ahora mismo que tienes 40 añitos, estás en la flor, yo tengo 42, estamos en la flor de la vida.
Papa, 115. Hermano, la edad es un tema mental. Acuérdate de eso. Abraham, lee Abraham. ¿Qué pasa, Papa? ¿Qué pasa, Papa? Entonces, ese era el momento para usar a Moisés. Ese era el momento indicado. El man estaba recién graduado, estaba fresh, estaba en la cúspide de su vida, estaba jovencito, fresco. No, ese no era el momento. Ese no era el momento que Dios había escogido para usarlo. ¿Por qué? Porque en ese momento Moisés creía que era alguien. Y si Dios lo usaba, iba a pensar que Dios lo estaba usando por quien él era y por lo que él sabía. Y se le iba a subir a la cabeza. Iba a ser entonces el culto de Moisés. Iba a ser Moisés el Mesías. Iba a ser Moisés el Salvador del pueblo, el que los sacó y que los libertó, el escogido por Dios, porque tengo tan buena educación, tengo tanto conocimiento, sé tanto y soy tan guapo y bello y soy hermoso ante los ojos de Dios. Así que por eso Dios me escogió. Así es. Cuando tú piensas eso, espérate, que viene lo bueno ahora. ¿Ah? Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ya, el man había matado al primero y ahora el patrullaje de Moisés. Voy de nuevo, el man ahora le daba la vuelta, tú sabes, de que para mantener el orden y la disciplina, y todo el mundo, ¿y este dónde salió? ¿Quién te puso a ti para rey o para estarnos diciendo lo que? ¿Quién eres tú? ¿Quién te has creído? Si tú no vas a matar como mataste al otro ayer. Asesino. Y Moisés inmediatamente se dio cuenta que obviamente si ellos sabían, todo el mundo sabía. Y Moisés entonces huye a Madián. Ahí empieza la segunda parte del proceso, donde Moisés va a descubrir que no era nadie. 360 kilómetros queda Madián de Egipto. O sea que Moisés todos los días muleaba 60 kilómetros más o menos. Una semana estaba en Madián con un sacerdote de Madián. De todos los lugares donde pudo llegar, llegó a la casa de un sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios iba a empezar a trabajar en él y le iba a cambiar hasta la religión. Papá, cuando Dios te va a agarrar, cuando Dios va a empezar a trabajar en ti, te va a cambiar hasta la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de vestir, la forma como tú te relacionas, hasta cómo tú crees en Él. Lo mandó para un sacerdote. Allá te va a quedar con un pastor, para que tú sepas lo que es bueno, para que te libere y te saque ese poco de demonio. ¿Ah? Que Horus, fuera en el nombre de Jesús. Te pasa. Entonces, llega a Madián y dice, ahí conoce a Jetro. Jetro era su suegro y pasa 40 años pastoreándole las ovejas a su suegro. Salió de Egipto siendo un príncipe, instruido en toda la sabiduría egipcia, mejores artes de guerra, aritmética, idiomas, filosofía, religión. ¿Cómo se hicieron las pirámides? Hasta él sabe. Nosotros no sabemos, él sí sabe. No fueron los extraterrestres. Todos se lo dijeron. Y llega a Madián a pastorear ovejas, pocos animales tercos, brutos. Algunos muerden. No lo tomen personal, estamos describiendo las ovejas. 40 tipos de ovejas distintas. Algunas muerden, otras son tercas, son locas, son medio ciegas. Tienes que estarlos llevando, no se pueden alimentar por sí mismos. Tienes que estarle cortando el peso, quitándole el peso de encima, porque si no se ahogan y se mueren. Tienes que estarle indicando el camino porque no ven muy de lejos y entonces hay un huequito, vienen y se caen y se despeñan. Algunas quieren estar saliendo del camino, así que hay que darle con un palo y jalarla de vuelta y traerla de vuelta a la cosa. Hay otro que le gusta irse mucho, entonces pan, le rompen una pata y lo traen, porque con la patita rota no se va tan lejos porque es terca, le tienen que partir la pata, si no se va. Seguimos hablando de las ovejas.
Pero es que ahí uno entonces se da cuenta porque el Señor nos usa a nosotros y nos dice que somos ovejas, porque somos tercos, porque somos brutos, porque somos ciegos, porque somos. ¿Y qué cogieron? Al príncipe de Egipto de pastor. Un trabajo difícil, sacrificado, pero que al final del día, todo el día, y él decía, él creía en un momento que Dios lo había escogido para libertar a su pueblo, y ahora estaba en medio del desierto, prófugo de la justicia encima, porque lo estaban buscando por asesino. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Lo estaba humillando. Bájale 2, Moisés, que estás muy subidito. Si te mando ahora vas a pensar que te mandé porque tú eres el hat. Aquí el hat soy yo. ¿Qué hizo el Señor de Moisés en un momentito? En 40 años, casi nada. Pasó de ser servido a servir. Pasó de ser servido, de ser atendido, de ser el que todo se lo traían, el que todo se lo hacían, el que todo, al que tenía que hacer todo, al que tenía que atender, que tenía que levantarse temprano, tenía que arreglar los animales, porque nadie lo iba a hacer por él. Aprendió a guiar, aprendió a dirigir ovejas, pero aprendió a dirigir y a guiar. Aprendió paciencia. ¿Tú quieres paciencia? Págate un par de ovejas. Dice que después Moisés decían que era el hombre más paciente sobre la faz de la tierra. ¿Tú te imaginas, brother? ¿Cómo? A punta de oveja. El hombre más paciente y más pacífico sobre la faz de la tierra. Moisés. ¿A punta de qué? De estar arreando ovejas y arreando gente. Así que ya sabe, Señor, dame paciencia. Coge tu oveja. Coge tu discípulo. Wow. Aprendió a cuidar y no a ser cuidado. Sí, porque Moisés dormía todas las noches tranquilo en el palacio. Tenía un montón de guardas armados cuidando las puertas, las entradas, que no viniera un pueblo invasor. Ahora él tenía que dormir con un ojo abierto y con otro cerrado, porque cuando viniera un lobo había que pararse a pelear con las ovejas. Cuando vienen los ladrones a robarse las ovejas, había que estar. Ahora él tenía que dormir y cuidar unos animales para él poder, si acaso, descansar. Su sueño no valía más que los animales que cuidaba. Dios lo estaba preparando para servir. ¿Qué estaba haciendo? El Señor estaba preparando para servir, para guiar, para dirigir, para atender gente, para servir y no ser servido. Dios lo estaba preparando, le estaba quitando la idolatría. Moisés venía de tener todos los ídolos en Egipto. Los puso con un sacerdote de Madián para quitar de la idolatría. ¿Qué te está quitando Dios que tú adoras o idolatras? ¿La plata? ¿Tu trabajo? ¿Tu carro bien hot? ¿Tu moto? ¿Tu relación? ¿Tu pareja? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Cristiano Ronaldo? ¿Messi? Ríanse. Yo conozco gente que tiene fotos de esos manes en el cuarto. Ya no estamos en los tiempos de la escuela que había locker, pero tú eres de locker, la foto de Cristiano Ronaldo, es Messi. San Messi. ¿No? O eso no pasa en Panamá, las balaceras después de un juego de fútbol entre dos equipos. Porque alguien dijo que fulano no, y que el bicho sí, que no sé quién, que Rubén, balacera, el Barça es mejor, Vizca Barça, no sé qué, el Real Madrid, Jamás han cruzado el charco. Nunca han ido a España. Esa gente no sabe quién tú eres, ni cómo tú te llamas, ni da un cuara por ti, y aquí tú estás tirando bala por esa gente. Arrepiéntete, busca de Cristo que sí dio la vida por ti, brother. Es que yo soy fanático del Barça, yo soy fanático de Jesucristo. Ay, tú eres un religioso, tú eres un legalista. Ah, ya, pues yo soy el loco entonces. Tú eres fanático de un tipo que juega, que patea una pelota y que gana millones de dólares por eso. Y yo soy fanático de uno que murió en la cruz y que dio la vida por mí, que me da salvación y vida eterna, y yo soy el loco.
déjame loco, loquísimo, para que tú veas cómo vamos a sacar demonios y cómo vamos a sanar enfermos. A mí esa es la locura que me encanta. Dice que para el que no cree, el evangelio es locura. Presente, yo estoy de primero. Entonces, Dios le estaba quitando sus viejas formas de actuar a Moisés. Yo quiero que todos nos veamos en esto aquí. Tú no eres Moisés, tú no eres David, tú no eres Goliat. Pero lo que está haciendo Dios, lo que hizo Dios en ese hijo, también lo puede hacer en ti, muy similar o igual. Porque al final del día los métodos y la enseñanza es la misma. Si tú eres orgulloso, te van a humillar. Si tú eres altivo, te van a bajar los humos. Si tú tienes miedo, Dios va a trabajar en ese temor. Si tú tienes un problema hablando porque te da pena hablar, te van a poner a hablar. Si tú no quieres ser pastor, agárrate. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a los pies de Cristo y queremos hacer las cosas igualito que lo hacíamos allá afuera. Lo único que cambiamos es el ambiente. Es como cuando tú juegas PlayStation y estás jugando un juego de carro y es la misma cosa, nada más que cambia la pista. Todo es lo mismo, una es roja, la otra es de tierra, la otra es de hielo, es la misma cosa. Y uno viene a la iglesia y quieren venir con los mismos métodos allá afuera, para todo, para tener relaciones, para conseguir un trabajo, para servir en la iglesia, todo. Quiere venir a traer el mismo manual de allá afuera que no te funcionó si no estuvieras aquí. ¿Quieres venir a aplicar lo que no te funcionó allá afuera? Vení a traer a la iglesia, porque como es en la iglesia y Dios está de mi lado, aquí sí va a funcionar. Lárgate de aquí. Sí, no podemos tratar de hacer las cosas de allá afuera aquí adentro. Y eso es lo que el Señor le estaba mostrando a Moisés. Yo voy a hacer algo nuevo en ti, te voy a transformar y te voy a cambiar. Y toda esa porquería que te enseñaron sobre los dioses, sobre la filosofía y sobre todas estas cosas, te voy a resetear, te voy a formatear ese cassette, porque a mí nada de eso me sirve. Mientras Dios no tenga la certeza de que Él es el que va a salir glorificado, nunca vas a ser usado. Oye lo que te estoy diciendo. Sí, tenía que humillarlo, ¿por qué? ¿Quiénes nos creemos? Hay gente que se cree mucho. Hay gente que cree que tiene al Señor agarrado por la esquina del manto y que todo se lo merece. Y no entendemos que lo más grande que Dios nos había podido dar, ya nos lo dio. Pero al final, ¿qué tienen? Tienen conocimiento y palabra y palabra y palabra. Yo no necesito mentor, yo no necesito pastor, yo no necesito iglesia, yo no necesito, es más, Dios y yo, conexión directa. Qué bueno, gloria al Señor. Pero ¿dónde están los frutos? Están podridos, hueles a podrido todos esos frutos. No hay fruto, tienes letra, tienes palabra, tienes conocimiento, no tienes relación. Y la letra mata, más el espíritu vivifica. Cuando una persona necesita muchas cosas, no, que no sé qué, que yo hago, que yo sé, que yo me leí la Biblia, está bien, ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está? No lo veo. Porque la Biblia dice que tenemos que producir frutos que demuestren arrepentimiento. Si no hay frutos que demuestren arrepentimiento, ahí no hay nada, lo que hay es show. Wow. Sí. Moisés tenía que aprender a relacionarse con Dios. ¿Para dónde lo manda? Para la casa de un sacerdote. Porque si Dios quiere trabajar en ti, Dios te quiere usar, lo primero que tú necesitas es aprender a relacionarte con Él. Moisés no podía tener intermediario. Moisés no podía confiar en que nadie le iba a venir a decir lo que Dios quería que él hiciera. Él tenía que tener una relación personal y directa con Dios. ¿Dónde estás tú con Dios en lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Ya tú aprendiste? ¿Estás dispuesto a tener una relación personal con el Señor o todavía estás usando intermediario? Hermano, pastor, ore por mí. Ore por mí, ¿por qué? Porque me saca un trabajo. ¿Ya tú oraste? Es que yo sé que usted tiene mejor conexión. Suena chévere, suena bonito. Si yo fuera una persona orgullosa, hasta diría, tienes razón, pelado, menos mal que no te lo reveló ni sangre, ni carne, ni sangre. Eso te lo reveló el Espíritu Santo. Y sin mí no puedes hacer nada.
esa no es la posición de un cristiano. Eso no es lo que nosotros enseñamos aquí, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en 1 Pedro dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, escogida. ¿Para qué? Para que sean testigos, para que sean embajadores, para que representen al Señor donde quiera que vayan. Y si yo lo estoy enseñando, y si yo lo he leído, y si yo lo creo, yo no sé si ustedes lo creen, pero yo lo creo. Por eso cuando a mí la gente viene y que no, que pastor, que ore por fulano, que ore por mengano, que no sé qué, que póngale la mano, la primera pregunta que va a caer, te va a salir es: ¿ya lo hiciste tú? Y la gente como que hazle tú primero. El mismo Espíritu Santo que hay en mí es el que está en ti, y Dios te quiere usar. El Espíritu Santo está más desesperado de usarte a ti que de usarme a mí, porque ya yo sé que me puede usar y ya lo hemos hecho una y otra vez. Pero Él necesita que tú sepas que tú tienes lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar aquí toda la vida. Tú no, la iglesia no va a estar aquí todo el tiempo esperando que tú traigas gente para que Dios quiere que tú te actives y que tú empieces a caminar en esa fe y que tú empieces a orar por los enfermos para que tú cumplas la misma comisión que también te fue dada a ti. Ir por el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, en el nombre del Padre, Dios y el Espíritu Santo bautizándolo, orarán por los enfermos y serán sanos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, orarán por los enfermos y estos se levantarán, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna cosa que es poisonosa o dañina que agarren les hará daño, etcétera, 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 etcétera. Yo lo creo. Nosotros aquí lo vivimos día a día. Amén. Ayer se bautizaron 11 personas nuevas. Y la semana antepasada 20, y la antepasada 10, y la antepasada 8. Y no sé ya cuántos hemos bautizado en esta pandemia, pero son cristianos que se han bautizado, que han sido llenos del Espíritu Santo. Y los que hemos estado allí, los que hemos presenciado, hemos visto liberaciones, hemos visto sanidades, hemos visto gente hablando en lenguas, hemos visto todo lo que dice la palabra que se verá cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, el Señor quería inculcarle a Moisés, quería enseñarle el servicio. Él tenía que servir. Quería enseñarle a dirigir. Y tenemos que entender que el servicio al Señor no es un derecho, no es un privilegio. Es una ordenanza y es un privilegio. Cuando nosotros podemos servirle a Dios, es un privilegio que tenemos que tomarnos en serio. La palabra dice en 1 Corintios 15, 58: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Créemelo, nada de lo que hagas para Dios va a ser en vano. Así que él vivía con un sacerdote, alguien que era seguidor del Señor, y en esos 40 años el Señor se encargó de ponerlo con alguien que le inculcara la verdad. Hechos 7:30 dice: y pasados 40 años él se le apareció un ángel y en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Ya Moisés sabía quién era el Dios verdadero. Ya Jetro, el sacerdote de Madián, le había explicado a quién era que ellos le servían y quién era el Dios verdadero. ¿Verdad? Continúa entonces. Cuando el Señor se le aparece a Moisés, le da una misión. Hechos 7. Mire, en Hechos 7, versículo 35, mire lo que dice el escritor. Este Moisés, a quienes ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Hay gente que va a decir: ¿quién te nombró a ti jefe mío? Y en ese momento no era el momento. El Señor se lo llevó, lo preparó, y mira lo que dice la palabra: ese que ellos dijeron que quién era, fue el mismo que Dios trajo y lo puso. Ahora tú eres el jefe sobre ellos, ahora tú lo vas a sacar, ahora tú eres el libertador. Uno dice: pero ¿por qué no lo hizo antes si era Moisés? No era el mismo Moisés.
Era el mismo Moisés en la misma forma en que Saulo de Tarso y Pablo de Tarso eran el mismo. Saulo de Tarso no fue el que escribió los 3/4 del Nuevo Testamento. Fue Pablo. Pastor, ¿pero cómo así? ¿No era el mismo? Sí. Saulo era antes que lo bautizaran. Saulo era antes de caerse del caballo. Saulo era buscando a los cristianos para asesinarlos. Y se le aparece una luz. Lo tira del caballo, lo deja ciego y le dice: Saulo, aquí estoy, al que estabas buscando. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Y él con los ojos ciegos: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Y desde ese momento se acabó Saulo, se acabó el asesino, el que había correteado a los cristianos para asesinarlos, para apalearlos y para entregarlos a la justicia. Un encuentro con Jesús, un momento en la presencia de Dios, transformó al más grande, feroz y peligroso asesino de cristianos en el apóstol Pablo, el que escribió 3/4 del Nuevo Testamento, el que dio su vida por la verdad del Evangelio. Un encuentro con Jesús. Eso es lo que puede hacer Dios cuando le da la oportunidad. En un encuentro, en un momento. Y hay gente que se la pasa yendo a la iglesia. Se han caído de todas formas, lo han levantado, lo han ministrado, le han sacado los chamucos, lo han sanado, le ha pasado de todo y todavía siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro. Han sido receptor de las bendiciones, pero no han conocido al Dios de la bendición. Que Dios te bendiga no es señal de que Dios te salvó. Dios quiere tu alma, no tu felicidad. Que las bendiciones. Pero entonces, si Dios no me ha salvado, ¿por qué me bendice? Porque Él es bueno y Él es fiel, aunque tú no lo seas. Muchas personas confunden el estar bien ante los ojos de Dios con qué bien les esté yendo en el mundo. Y que Dios te esté bendiciendo no significa que eres salvo. Significa que Él es bueno. Voy a ir rapidito por esto para cerrar, porque hoy nos extendimos un poquito y no me quiero quedar con todo el tiempo de ustedes. Pero creo que va a haber 3. Miren, Moisés le dio 5 objeciones al Señor. La primera: ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? El tipo que 40 años siendo el príncipe, ahora le pregunta al Señor: ¿y quién soy yo para ir a sacar a esa gente? El mismo que dice la Biblia que él sentía en su corazón que Dios lo había escogido para libertar a su pueblo, porque sus hermanos no lo sabían todavía. Ahora él dice: ¿y quién soy yo? Miren el proceso. Dios lo había traído de pensar o de creer que era la mamá de Tarzán, a pensar que no era absolutamente nadie, que no era suficiente, que no era bueno suficiente para lo que Dios lo quería llevar a hacer. 2. Si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre, y entonces, ¿qué les responderé? Todavía, ¿qué les voy a decir a esa gente? Yo no sé. Si me preguntan, ¿qué les respondo? No me van a creer. 4. Perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente. El príncipe, con los mejores maestros, filósofos, le dijeron ahora que él no es una persona elocuente. Así como cuando llegan a los pies de Cristo: pastor, es que a mí me da pena hablar y yo no puedo orar en público. No. Pero las canciones de Camión Lleno de Gon te las sabías completa y la cantabas allá en Patatús. Te subías allá en el PH Herrerano en los carnavales a cantar las canciones de Renato. Esas sí te las sabías todas y no te daba pena. Ustedes se ríen porque ustedes saben que es verdad. Llegan después de los pies de Cristo y dicen: ay, pastor, es que a mí me da pena. Pena que yo te vea un video, yo viera por un huequito hace 2 años antes que tú te convirtieras en una de esas rumbas que se metían o en la universidad o en el salón de clase, desbaratando el ambiente, y ahora dije que me da pena. Ahora les da pena. En la cáscara.
Allá, a cada rato salían. Buscaban todas las cámaras que pudieran encontrar. ¿Me viste? Estamos en fuego. ¡Ah! Dios es bueno. Perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. Dicen que era tartamudo. Y en la última dice, perdóname, Señor, encomienda a otro esa misión. Voy a cerrar con las respuestas del Señor. La primera, el Señor le dijo, ciertamente yo iré contigo. La segunda, le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. 3, y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. 4, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y el 5, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y os enseñaré lo que habéis de hacer. Mire, en la primera, cuando el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo, la presencia de Dios irá donde quiera que tú vayas. Señor, ¿pero qué hago si no me creen? Yo voy contigo. 2, yo soy el que soy. Es una señal de intimidad. En ese momento Dios no le había revelado a nadie su nombre. Cuando Él llegara y le dijera a esa gente, el yo soy el que soy me envió, está denotando que Él era una persona que tenía una intimidad y una relación personal con Dios que no la tenía nadie. ¿Tú quieres pasar? Ten una relación personal con Dios. Dios te va a revelar cosas que solamente tú necesitas saber, pero que son necesarios para tu misión y para lo que Dios te ha mandado a hacer. Dios le dio presencia, intimidad. En la tercera, y si se niegan a creerme y en lugar de hacerme caso me dicen, no es cierto que el Señor se ha aparecido. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara, señales y milagros. Cuando Dios va contigo, Dios respalda con señales, prodigios y milagros. Su Espíritu Santo, lo que tú vas a decir. Después va y le dice, Señor, es que no sé qué decir. Tú sabes que yo nunca he sido una persona elocuente ni antes. Ni el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre o quién hace al hombre mudo, sordo, con vista o con ciego? Yo soy el Señor. Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que ha de hablar. Quien habla es Dios. Quien te da profecía, quien te da visiones, quien te da sueños, quien te da palabra de ciencia, sabiduría, es Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender. Y por último, y tú le hablarás y pondrás las palabras en tu boca y yo estaré con tu boca y enseñaré lo que habéis de hablar. Mire, la respuesta a todo. Yo voy contigo, yo estoy contigo, yo hablo contigo a través tuyo, yo respaldaré mi palabra con poder a través tuyo. Ese es el resumen de todo lo que le dijo el Señor. Yo iré contigo, yo pondré palabra en tu boca, yo actuaré a través tuyo, yo te respaldaré y dile a esa gente que tú y yo hablamos en privado y que yo te dije mi nombre. ¿Por qué eso era necesario? ¿Cuál era el proceso? Moisés necesitaba entender que quien Dios iba a usar no era Moisés quien era, sino era el Moisés que no valía nada sin Dios. Cuando tú entiendas que tú no vales sin Dios de la mano, que no importa lo que tú hayas estudiado, lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas viajado, lo que tú hayas vivido, lo que tú hayas pasado, lo único que tú necesitas en tu mano y de tu lado es la presencia de Dios.
Eso es lo que el proceso inculca. Eso es lo que el proceso quiere demostrarte. Que tú aprendas a confiar en el Señor y no en tu propia capacidad. Moisés, yo les dije, pudo haber sido utilizado 40 años antes. Pasó 40 años descubriendo que no era nadie. Pero eso era lo que Dios necesita. Dios está buscando un don nadie. Yo no sé ustedes, pero yo estoy firmando de primero ahí. Dios quiere un don nadie. Yo soy el primer don nadie. A mí no me importa mi nombre, que mi fama. A mí me importa Él. Los procesos son parte de la obra de Dios. Ponen al descubierto o demuestran el poder de Dios. Nos preparan para servir y nos santifican. Santificar es separar para poder trabajar en nosotros para un uso especial. Y los procesos, principalmente, para terminar, nos hacen depender de Dios. Todo proceso nos lleva a la cruz, nos lleva a los pies de Cristo, nos lleva a la obediencia al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias por este mensaje, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por los procesos, por los agradables y los no tan agradables, Señor. Porque sabemos que lo que has comenzado en nosotros lo vas a terminar. Tú eres el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y te damos gracias, Padre Santo, porque veremos tu majestuosidad, veremos tu gloria, veremos tu nombre exaltado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, y si tú estás aquí y has escuchado este mensaje, nunca habías venido, alguien te invitó, nos viste en las redes sociales, tú ni sabes por qué estás aquí, pero estás aquí. Yo no creo en un Dios de coincidencias. Yo no creo en un Dios de accidentes. Yo creo en un Dios que es intencional, que hace las cosas con un diseño. Yo creo en un diseño inteligente con un diseñador inteligente. Y la realidad es que lo que hemos estado hablando de los procesos, yo estoy seguro que si tú estás aquí, seguramente estés pasando por un proceso. La única diferencia en si estás pasando por el proceso y estás aquí es que uno, o sabes que Dios está contigo y que Dios es el autor del proceso, o todavía no sabes que Dios está en control porque no le has entregado tu vida. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, nunca le has entregado tu vida a Cristo, quiero que sepas que la palabra en el libro de Romanos habla muy claro y dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Que no hay ni uno solo justo. No importa si yo estoy aquí parado, si es el pastor o si es el líder, todos hemos pecado. Y la palabra dice que la paga del pecado, el salario para el pecador, es muerte. Es lo que te haces acreedor, lo quieras o no lo quieras, porque no somos libres de las consecuencias de nuestras acciones. Tal vez tú me digas, es que yo no creo en eso, pero está bien. Yo conocí a alguien que no creía en la ley de la gravedad, pero no lo invito a que se aviente de un balcón porque la va a conocer. Nosotros no somos libres de las consecuencias de las cosas, aunque nosotros no creamos en ellas. La realidad es que Dios existe y Dios nos creó. Y Dios es un Dios santo, es un Dios justo, pero es un Dios celoso. Es un Dios celoso de sus hijos. Y si tú estás aquí y nunca has invitado a Jesús a entrar a tu vida como Señor y Salvador, quiero que sepas que la palabra es muy clara. Que si morimos en este momento y tenemos que partir de este mundo, solamente hay dos lugares donde iremos. O a la presencia del Señor por la eternidad. Todos aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador han sido salvos y se le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y los otros son aquellos que no lo recibieron, que le negaron y que pasarán una eternidad fuera de la presencia de Dios. Y solamente hay un lugar donde existe ese lugar. Se llama infierno. El infierno Dios no lo creó para los hombres. El infierno fue el lugar que fue creado para el castigo eterno, para el demonio, Satanás y todos sus huestes. Pero no hay lugar donde más ir después de partir. Así que yo no sé si tú estás aquí hoy en día, por qué hayas venido o qué estés pasando, pero sí te quiero decir que Jesucristo murió en la cruz por ti.
que murió y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y que dice la palabra que todo el que confiesa en su boca y cree en su corazón que Jesús murió y resucitó al tercer día, que es el Hijo de Dios, que pagó con precio de sangre los pecados de la humanidad y que está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia que se le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Dice la Biblia que será salvo. Yo le voy a invitar a todos los que estamos aquí reunidos que cerremos nuestros ojos brevemente e inclinemos nuestro rostro, porque quiero hacer esta pregunta. Esto es entre tú y el Señor. No hay nadie mirándote ahora mismo, pero esto es una decisión que tú tienes que tomar voluntariamente. Si tú estás aquí y nunca has invitado a Jesucristo a entrar a tu vida, si nunca lo has reconocido como el Señor y Salvador de tu vida, el Mesías, y quieres hacerlo en este momento, te voy a pedir que por favor levantes tu mano porque quiero orar contigo. Amén. Veo esa mano, amén, veo esas manos. Esto es entre tú y el Señor. Esto es el antes y el después en tu vida. Esto va a marcar una diferencia, un antes y un después en cómo vas a experimentar tu vida y tu relación personal con Dios. Amén, he visto esas manos. Ahora les voy a pedir que por favor repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Estás sentado a la diestra del Padre. Y en este momento te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que me sanes, que me laves y que me limpies. De ahora en adelante viviré para ti. De ahora en adelante seré tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Mira, si tú hiciste esta oración, tú me digas, pastor, yo hice la oración y ahora ¿qué hago? Mira, esto es muy sencillo. 4 cosas. Pueden sentarse rapidito, ya casi nos vamos. 4 cosas. Primero, orar. ¿Qué es orar? Orar es conversar, es hablar con alguien. Es tomar un tiempo, unos minutos de tu día para tener esa conversación con Dios que tanto te ha querido escuchar. 2, Biblia. Lee tu Biblia. Abre tu Biblia, léela. ¿Por qué? La Biblia es la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos nuestra Biblia, Dios nos habla a nosotros. Y la Biblia siempre está hablando, el Señor siempre nos está hablando. Y como yo dije el otro día, no me digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada. Si necesitas una Biblia, nos encantaría obsequiarte una para que puedas empezar a estudiar lo que dice la palabra de Dios. 3. Busca una iglesia donde congregarte. Seguramente te están invitando a una hace rato y no has ido. Acepta la invitación. Busca una iglesia donde te hablen de parte del Señor, donde la gente ore contigo, ore por ti. Y cuando te den un consejo, que sea un consejo que venga de parte de la palabra de Dios y no una locura que alguien te está diciendo porque quiere ganar gracia contigo. Muy importante. Y 4, contáctanos porque nos encantaría bautizarte en agua para que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, ya saben, denle clic a like, denle compartir, denle share, denle seguir y denle clic en las notificaciones. Sí, miren, hay gente que necesita escuchar ese mensajito de 50 segundos del pastor que parece que tú estás regañando a la gente. A la gente le fascina. Así que no prives a la gente de ese placer y mándalo, dale compartir. Amén.